Si alguna vez has mirado el monitor de presión arterial y te has quedado mirando fijamente esos dos números, preguntándote cuál de los dos es el que realmente importa, no estás solo. Y si alguna vez te han dicho que tu presión arterial está bien para tu edad, lo que voy a revelarte hoy podría cambiar tu forma de pensar sobre tu salud, para siempre. Porque la realidad es aterradora. Uno de esos números es infinitamente más peligroso que el otro, especialmente después de los 60 años. Y centrarse en el número equivocado ha puesto silenciosamente a millones de personas mayores en un riesgo mortal. Permíteme hacerte una promesa clara y directa desde ahora. Al final de esta información, entenderás exactamente qué número es una bomba de tiempo para los mayores, por qué se vuelve crítico a medida que envejecemos y cuántas personas están siendo falsamente tranquilizadas por lecturas normales mientras el daño real ya está ocurriendo en sus arterias. Esto no es para causar pánico, es cuestión de precisión, y la precisión salva vidas. Durante décadas he trabajado con adultos mayores que hicieron exactamente lo que se les dijo. Revisaron su presión, tomaron sus medicamentos, siguieron las reglas al pie de la letra. Y, sin embargo, muchos de ellos sufrieron derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca, daño renal o colapsos repentinos. Cuando miramos más de cerca, el problema no era que ignoraran su presión arterial. El problema era que estaban vigilando el número equivocado. Y nadie, absolutamente nadie, se tomó el tiempo de explicarles por qué eso importaba tanto. Antes de profundizar más en esta verdad incómoda, necesito pedirte algo vital para nuestra comunidad. Si valoras tu salud y quieres seguir recibiendo información médica honesta, directa y sin filtros, haz clic en el botón de suscripción y dale me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que ayudas a que esta información llegue a alguien que quizás en este preciso momento está ignorando una señal de advertencia mortal. Hazlo ahora y mantente atento, porque lo que voy a explicarte sobre la rigidez de tus arterias es algo que la mayoría de los médicos pasan por alto en las consultas rápidas. Ahora quiero preguntarte algo importante. Cuando revisas tu presión arterial, ¿a qué número le prestas más atención? ¿Al de arriba o al de abajo? Déjame adivinar. La mayoría de la gente, por instinto, se centra en el número de abajo. Les dicen que esa es la presión de reposo, y para los adultos jóvenes, eso puede ser cierto, pero el envejecimiento cambia las reglas del juego drásticamente. Déjame contarte sobre un paciente. Llamémoslo Harold. Harold tenía 73 años, era activo y muy disciplinado con su salud. Cada mañana revisaba su presión arterial y me decía con orgullo, «Doctor, mi número de abajo es perfecto». Su presión diastónica se mantenía en el rango normal durante años, pero su presión sistólica, el número de arriba, había estado subiendo lentamente, 140, 145, 150. Cada vez que iba a una revisión, le tranquilizaban diciendo, «Eso pasa con la edad, Harold». Se lo dijeron una y otra vez. Hasta que una mañana Harold colapsó por un derrame cerebral que nadie vio venir. ¿Por qué sucedió esto? Aquí está la verdad incómoda que necesitas grabar en tu mente. La presión arterial no son solo dos números en una pantalla, es una historia. Es la historia de cómo tu corazón y tus vasos sanguíneos están envejeciendo. Y uno de esos números cuenta esa historia con mucha más claridad que el otro, especialmente en la etapa final de la vida. Vamos a desglosarlo para que nunca más tengas dudas. Cuando mides la presión arterial, el número de arriba se llama presión sistólica. Mide la fuerza de la sangre empujando contra las paredes de tus arterias cuando tu corazón se contrae, cuando bombea con fuerza. El número de abajo es la presión diastólica. Mide la presión cuando tu corazón se relaja entre latidos. Durante décadas, la medicina trató ambos números como si fueran igualmente importantes, pero grandes estudios a largo plazo han demostrado que este equilibrio cambia, se invierte con la edad. En los adultos jóvenes, una presión diastólica alta, la de abajo, está fuertemente ligada a enfermedades del corazón. Pero escucha bien esto. A medida que envejecemos, nuestras arterias pierden gradualmente su elasticidad, se vuelven rígidas,
como una manguera vieja que se ha quedado al sol demasiado tiempo. Cuando eso sucede, la presión sistólica, la de arriba, aumenta, mientras que la presión diastólica a menudo se mantiene igual o incluso baja. Esta condición tiene un nombre médico, hipertensión sistólica aislada, y es extremadamente común en las personas mayores. Aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarte directamente, porque necesito saber si esto te resuena. ¿Alguna vez te han dicho que tu presión está un poco alta, pero que el número de abajo está bien? Así que no te preocupes. Quiero que me lo digas en los comentarios. Escribe sí si te ha pasado o cuéntame tu experiencia. Leeré lo que escriban porque es vital entender cuán extendido está este malentendido. Volviendo a la ciencia, aquí está la parte que mucha gente pierde de vista. La presión sistólica elevada es uno de los predictores más fuertes de derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en adultos mayores. Es más fuerte que la presión diastólica, más fuerte que el colesterol en algunos casos, y sin embargo, a menudo se minimiza o se descarta como envejecimiento normal. Es un error fatal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan peligroso? Porque las arterias rígidas no pueden absorber la fuerza de cada latido del corazón como solían hacerlo cuando eras joven. Cuando el corazón bombea, la presión se dispara más alto y viaja con más violencia a través de todo tu sistema. Esa presión excesiva golpea y daña los delicados vasos sanguíneos en tu cerebro, tus riñones, tus ojos y el propio corazón. Con el tiempo, este daño se acumula silenciosamente. No duele, no avisa. Esta es la razón por la que a la presión arterial se le llama a menudo el asesino silencioso. No falla ruidosamente, falla lentamente. Y la presión sistólica alta es usualmente la primera y única señal de advertencia que recibirás antes de un evento catastrófico. Ahora, mantén este pensamiento en tu cabeza, porque es un bucle abierto crucial. Si la presión sistólica es tan peligrosa para los mayores, ¿por qué a tanta gente se le dice que su presión arterial está bien? La respuesta, lamentablemente, radica en un malentendido fundamental sobre lo que realmente significa normal a diferentes edades. Muchos adultos mayores reciben el mensaje erróneo de que una presión sistólica de 140 o incluso 150 es aceptable para su edad. Cuidado con esa frase. La investigación ha demostrado consistentemente que lecturas sistólicas sostenidas por encima de 140 aumentan significativamente el riesgo de derrame cerebral y enfermedad cardíaca. Por encima de 150, el riesgo no solo sube, se dispara. Y por encima de 160, el peligro se acelera exponencialmente. Pero aquí es donde entramos en un terreno aún más complicado. Al mismo tiempo, existe otra trampa mortal. Bajar la presión arterial demasiado agresivamente puede causar daño, especialmente si la presión diastólica, la de abajo, cae demasiado. Cuando la presión diastólica cae por debajo de 60, el propio corazón no puede recibir suficiente flujo sanguíneo. Esto puede causar mareos, fatiga extrema, confusión y un riesgo aumentado de caídas, que para una persona mayor pueden ser devastadoras. En algunos casos, bajar demasiado la presión puede incluso empeorar los resultados cardíacos. Así que ahora tenemos un acto de equilibrio peligroso, una cuerda floja. Una presión sistólica alta daña tus órganos vitales. Una presión diastólica demasiado baja mata de hambre al corazón. Y muchos, demasiados adultos mayores están atrapados justo en el medio sin que nadie les explique qué está pasando en sus cuerpos. Si entiendes esto, entenderás por qué invertir en tu salud ahora, comprendiendo estos números, te ahorrará no solo dinero en hospitalizaciones y tratamientos de emergencia en el futuro, sino que preservará tu activo más valioso, tu independencia. No hay nada más costoso que perder la capacidad de valerse por uno mismo debido a un derrame que se pudo prevenir. Esto nos lleva a un concepto increíblemente importante del que casi nadie habla fuera de los círculos médicos especializados, pero que tú necesitas conocer hoy mismo: la presión de pulso. La presión de pulso no es un tercer número mágico que aparece en la máquina, es la diferencia matemática entre tus números sistólicos y diastólicos.
Por ejemplo, si tu presión arterial es de 150/70, tu presión de pulso es 80, 150 menos 70. Una presión de pulso amplia es un signo inequívoco de arterias rígidas y un riesgo cardiovascular aumentado. Muchos mayores tienen una presión de pulso amplia sin que nunca se les diga que eso importa. Piénsalo de esta manera. Alguien con una presión arterial de 150/70 puede estar en realidad en mayor riesgo que alguien con 140/90. La segunda lectura, 140/90, parece peor para la mayoría de la gente, porque el número de abajo es más alto. Pero la primera, 150/70, refleja una rigidez arterial severa y una carga sistólica alta, lo cual es especialmente peligroso en adultos mayores. Es contraintuitivo, lo sé, pero la medicina no se trata de intuición, se trata de evidencia. Y aquí es donde la confusión se profundiza y se vuelve peligrosa. Algunas personas, o incluso profesionales bien intencionados pero desactualizados, intentan bajar la presión sistólica añadiendo medicamentos que también empujan la presión diastólica demasiado hacia abajo. El paciente se siente débil, se siente mareado, inestable al caminar. Asumen que es la vejez, cuando en realidad su presión arterial está siendo sobrecorregida en la dirección equivocada. Es por esto que el tratamiento de la presión arterial en personas mayores debe ser individualizado. Los objetivos de talla única no funcionan aquí. Los números en el papel importan, por supuesto que importan, pero cómo te sientes tú importa también, y mucho. Déjame hacerte otra pregunta vital. ¿Alguna vez te has sentido mareado al levantarte de una silla o inusualmente cansado después de un cambio en tu medicación? No lo ignores. Estas pueden ser señales claras de que tu presión diastólica ha caído demasiado bajo, incluso si tu número sistólico parece mejor en el papel. Entonces, volvamos a la pregunta central que nos trajo aquí. ¿Qué número es realmente peligroso? Para la gran mayoría de los adultos mayores, la presión sistólica alta sostenida es la amenaza principal, es el enemigo a vencer. Aumenta el riesgo de derrame, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, pérdida de visión y deterioro cognitivo. La presión diastólica todavía importa, claro que sí, pero su papel cambia con la edad. El objetivo no es perseguir números de cuando tenías 20 años. El objetivo es proteger tus órganos y mantener la estabilidad para vivir tus años dorados con plenitud. Pero te dejo con una incógnita, un cabo suelto que resolveremos muy pronto. Si la presión sistólica es el peligro principal, ¿por qué algunos cambios de estilo de vida bajan el número de abajo pero apenas afectan al de arriba? ¿Y qué es lo que realmente ayuda a reducir la presión sistólica sin causar esa debilidad o mareos de los que hablamos? Porque hay una razón por la que la presión sistólica sigue subiendo incluso cuando te sientes bien, y hay formas específicas respaldadas por la ciencia para mejorar la flexibilidad de tus arterias. Aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de los pacientes y lamentablemente muchos profesionales no ven venir hasta que es demasiado tarde, porque entender cuál es el número peligroso es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la que decide si disfrutarás de tus nietos o si vivirás con miedo, es saber qué hacer al respecto. Y aquí es donde muchos adultos mayores se sienten absolutamente frustrados. Quizá tú seas uno de ellos. Te dicen que tu presión es alta, te dan una pastilla, o dos, o tres, y sin embargo, no te sientes bien. O peor aún, los números en el papel mejoran, el médico sonríe, pero tú sientes mareos, fatiga o una debilidad que antes no tenías. ¿Te suena familiar? Eso no es éxito médico, eso es desequilibrio, y ese desequilibrio es peligroso. Lo primero que necesitas entender, y quiero que esto se grabe en tu mente, es esto. La presión sistólica, la alta, se comporta de manera muy diferente a la presión diastólica, la baja. Responden a estrategias diferentes. Son dos animales distintos. Intentar bajar ambos números de la misma manera, con la misma agresividad, a menudo crea problemas catastróficos, especialmente en la etapa posterior de la vida. La presión sistólica está impulsada en gran medida por la rigidez arterial. Imagina una manguera de jardín nueva.
Es flexible, elástica. Cuando abres el grifo, la manguera se expande para dejar pasar el agua, pero a medida que nuestras arterias envejecen, pierden esa elasticidad, se vuelven rígidas como una tubería de metal vieja. Ya no se expanden fácilmente con cada latido del corazón. Esto provoca que la presión se dispare más alto cuando el corazón bombea. Es física pura, y esto explica algo que confunde a miles de personas mayores. Puedes comer bien, puedes mantenerte activo, puedes sentirte perfectamente saludable y aún así tener una presión sistólica peligrosamente alta. No hay señales de advertencia, no hay dolor, no hay fiebre. Por eso, confiar solo en cómo te sientes es una trampa mortal. Tu cuerpo puede estar gritando por dentro mientras tú te sientes en calma por fuera. Entonces, ¿qué funciona realmente? Una de las formas más efectivas de influir en la presión sistólica es mejorar la flexibilidad vascular. Eso significa reducir la inflamación, mejorar la circulación y bajar el exceso de tensión en los vasos sanguíneos. Y aquí es donde el estilo de vida juega un papel poderoso, mucho más de lo que la gente cree, pero solo si se hace correctamente. Hablemos del movimiento. Y presta atención, porque aquí hay un mito que debemos destruir ahora mismo. No necesitas ejercicio intenso para ayudar a tu presión sistólica. De hecho, la actividad excesivamente extenuante a veces puede elevarla temporalmente a niveles peligrosos en personas mayores. Lo que la investigación muestra consistentemente es que el movimiento moderado y regular, especialmente caminar, mejora la elasticidad arterial con el tiempo. No se trata de correr maratones, se trata de caminar de 20 a 30 minutos la mayoría de los días. Esto puede bajar la presión sistólica sin empujar la presión diastólica demasiado bajo. Caminar también mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación y mejora la función de los vasos sanguíneos. Todo esto ataca directamente la raíz del problema sistólico. La clave es la consistencia, no la intensidad. Es mejor caminar suavemente todos los días que correr hasta el agotamiento una vez a la semana. Ahora, toquemos un tema que es casi una religión en la medicina moderna, pero que está lleno de malentendidos: la sal. A algunos adultos mayores se les dice que eliminen la sal por completo, a otros se les dice que no importa. La verdad, como suele suceder en la medicina real, está en algún lugar entre medios. En individuos sensibles a la sal, el exceso de sodio puede elevar la presión sistólica significativamente. Eso es un hecho. Pero, y este es un gran pero, en adultos mayores, restringir la sal en exceso puede ser peligroso. Puede causar bajo volumen sanguíneo, mareos, debilidad y una presión diastólica peligrosamente baja. Esto es especialmente cierto para aquellos que ya toman ciertos diuréticos. El objetivo no es cero sal. El cuerpo necesita sodio para funcionar. El objetivo es el equilibrio. Los alimentos integrales con sodio natural se comportan de manera muy diferente en tu cuerpo que los alimentos procesados cargados de sal refinada industrial. Reducir los alimentos procesados, embutidos, sopas de sobre, comida rápida, mientras mantienes una hidratación adecuada es a menudo mucho más efectivo y seguro que la restricción extrema de sal que deja la comida sin sabor y al paciente sin energía. Hablando de hidratación, este es otro factor que se pasa por alto criminalmente. Muchos mayores limitan intencionalmente los líquidos. Lo hacen para evitar esos molestos viajes al baño por la noche. Lo entiendo, es incómodo, pero lamentablemente la deshidratación espesa la sangre. Piensa en ello. ¿Qué es más fácil de bombear para tu corazón? ¿Agua o miel espesa? La deshidratación aumenta la resistencia vascular, lo que puede elevar la presión sistólica. Una hidratación adecuada ayuda a que la sangre fluya más suavemente a través de esas arterias rígidas, reduciendo los picos de presión. Antes de pasar al siguiente punto crítico sobre el estrés y los medicamentos, quiero hacer una pausa rápida. Si estás encontrando valor en esta explicación, si estás aprendiendo algo que tu médico quizás no tuvo tiempo de explicarte, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de personas informadas que no se conforman con respuestas a medias. Al suscribirte, te aseguras de no perderte la próxima parte donde hablaremos de los suplementos exactos que la ciencia apoya. Juntos somos más fuertes. Ahora, hablemos del estrés.
Y no me refiero solo a estar preocupado, me refiero al estrés crónico fisiológico. El estrés crónico desencadena una liberación repetida de adrenalina, lo que eleva la frecuencia cardíaca y constriñe los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esto mantiene la presión sistólica elevada aun cuando estás descansando en tu sofá. Por eso, las técnicas de relajación, la respiración profunda y, sobre todo, un mejor sueño a menudo bajan la presión sistólica, a veces más eficazmente que los ajustes de medicación. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vascular. Y esto nos lleva al terreno más delicado, los medicamentos. Vamos a abordar esto con honestidad y cuidado. Los medicamentos para la presión arterial salvan vidas. Eso es indiscutible. Pero no todos los medicamentos funcionan de la misma manera y no todos son ideales para cada adulto mayor. Algunos medicamentos bajan la presión sistólica eficazmente mientras preservan la diastólica, pero otros bajan ambos, a veces demasiado agresivamente. Un problema común en los adultos mayores es la reducción excesiva de la presión diastólica. Recuerda lo que dijimos antes, las arterias coronarias, que suministran sangre al propio músculo del corazón, se llenan principalmente durante la diástole, cuando el corazón se relaja. Si la presión diastólica cae demasiado bajo, digamos por debajo de 60, el corazón puede no recibir suficiente flujo sanguíneo. Esto puede llevar a fatiga, molestias en el pecho o incluso empeorar la función cardíaca, aunque los números sistólicos parezcan mejorados en el papel. Por esto es que tus síntomas importan tanto. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy serio. Quiero que seas honesto conmigo en los comentarios. ¿Alguna vez te han cambiado un medicamento y, aunque el médico dijo que estabas mejor, tú empezaste a sentirte más cansado, con niebla mental o inestable al caminar? Escribe tu experiencia abajo. No es para quejarse, es para que otros vean que no están locos. Esas sensaciones son reales y tienen una causa fisiológica. Si el tratamiento de la presión arterial te deja mareado, aturdido al ponerte de pie, lo que llamamos hipotensión ortostática, o mentalmente confuso, esos no son efectos secundarios normales que debas ignorar. Pueden ser señales de que la presión arterial está siendo bajada de la manera equivocada para tu cuerpo envejecido. Esto nos lleva al monitoreo y a cómo la presión arterial debería ser realmente rastreada. Las lecturas únicas en una clínica son a menudo engañosas. El estrés de estar en el médico, el síndrome de la bata blanca, la hora del día, el haber caminado hasta la consulta, todo afecta. Las lecturas en casa, tomadas correctamente y a horas consistentes, proporcionan una imagen mucho más clara. Y aquí hay un secreto. Las lecturas de la mañana son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque la presión sistólica elevada en la mañana está fuertemente vinculada al riesgo de derrame cerebral. Si tu presión sistólica se dispara en la mañana y baja más tarde en el día, eso todavía importa. Esos picos matutinos ponen un estrés inmenso en el cerebro y el corazón cuando los vasos sanguíneos están menos protegidos. Otro concepto importante son las tendencias, no los números individuales. Un aumento lento y constante en la presión sistólica a lo largo de meses o años es mucho más preocupante que una lectura alta ocasional porque te pusiste nervioso. Ese aumento gradual refleja la rigidez arterial, progresiva de la que hablamos. Y volvamos a la presión de pulso, la diferencia entre el número de arriba y el de abajo, porque este concepto une todo lo que hemos hablado hoy. Una brecha que se ensancha entre la presión sistólica y diastólica es una señal de que las arterias están perdiendo elasticidad. La investigación ha demostrado que una presión de pulso amplia se asocia con un mayor riesgo de derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo en adultos mayores. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca recibe la instrucción de mirar esa diferencia. Por ejemplo, una presión arterial de 160/70 produce una presión de pulso de 90. Eso es una bandera roja. Incluso si el número de abajo, 70, parece perfecto, el estrés en las arterias es significativo debido a esa diferencia de 90 puntos. Es por esto que el tratamiento debe apuntar a reducir suavemente la presión sistólica, sin colapsar la diastólica. Ese equilibrio es el objetivo dorado. Es un arte tanto como una ciencia. Ahora, aquí hay algo empoderador.
algo que te da el control. Los cambios pequeños y constantes a menudo producen mejoras significativas con el tiempo. No necesitas revolucionar tu vida de un día para otro. Mejorar el sueño, caminar diario, mejorar la calidad de la dieta reduciendo procesados, reducir el estrés, mantener una adecuada hidratación. Ninguno de estos es dramático por sí solo, pero combinados pueden cambiar el riesgo significativamente. Otro factor importante es la distribución del peso. La grasa abdominal central aumenta la rigidez arterial y eleva la presión sistólica. Incluso reducciones modestas en la circunferencia de cintura pueden mejorar la función de los vasos sanguíneos. Y no nos olvidemos del alcohol. El consumo excesivo eleva la presión sistólica y, lo que es peor, interrumpe el sueño reparador. Reducir la ingesta a menudo baja la presión sistólica en cuestión de semanas. A este punto, quiero abordar un miedo que muchos de ustedes tienen, un miedo silente que los mantiene despiertos por la noche. Si mi presión sistólica es alta, ¿significa que el daño ya está hecho? ¿Es demasiado tarde para mí? La respuesta es no necesariamente. Los vasos sanguíneos retienen cierta capacidad de adaptación aún en la vejez. Si bien la rigidez arterial aumenta con la edad, no es completamente irreversible en sus efectos. Ralentizar la progresión importa. Estabilizar los números importa. Prevenir más daño importa. Es por esto que el control de la presión arterial no se trata de lograr una lectura perfecta una vez para que el médico te dé una palmadita en la espalda. Se trata de mantener la estabilidad a lo largo del tiempo. Se trata de proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia. Se trata de evitar derrames, caídas y eventos repentinos que cambian la vida de una familia entera de la noche a la mañana. Permíteme ser muy claro sobre algo antes de terminar. Nunca debes detener o cambiar la medicación sin guía médica. Eso sería imprudente. Pero debes absolutamente entender qué significan tus números. Los pacientes informados tienen mejores resultados. Punto. Y este entendimiento puede prevenir el miedo innecesario. Muchos mayores entran en pánico por números diastólicos ligeramente elevados, mientras ignoran una presión sistólica que sube como la marea. Otros celebran lecturas normales sin darse cuenta de que la rigidez arterial está progresando silenciosamente. El conocimiento corrige ambos errores. Hemos cubierto mucho terreno hoy, así que déjame dejarte con la conclusión más importante, la joya que debes llevarte. El peligro de la presión arterial en los mayores no se trata de perseguir la juventud, se trata de precisión. Y ahora quiero terminar con una pregunta clara. Esta es tu llamado a la acción, tu tarea para hoy. Cuando revises tu presión arterial mañana en la mañana, ¿qué número ha sido más alto recientemente en comparación con tus lecturas de hace un año? ¿El de arriba o el de abajo? Quiero que lo pienses, porque cuanto más entiendas tus números, menos poder tienen ellos sobre ti, y más control recuperas sobre tu vida. No seas un espectador de tu propia salud, sé el protagonista. Gracias por tu tiempo y por tu confianza. Recuerda, la precisión salva vidas. Hasta la próxima. Ahora que hemos identificado al verdadero enemigo, esa presión sistólica que sube silenciosamente mientras tus arterias se vuelven rígidas, y hemos entendido por qué bajarla agresivamente puede ser un error fatal si no protegemos el flujo al corazón, llegamos a la parte más crucial de nuestra conversación, la parte donde pasamos del miedo a la acción. Porque saber el qué y el por qué es importante, pero saber el cómo es lo que te mantendrá fuera de la sala de emergencias. Quiero que visualices algo conmigo por un momento. Imagina tus arterias no como tubos inertes de metal, sino como un órgano vivo, dinámico. El revestimiento interno de tus vasos sanguíneos se llama endotelio. Es una capa de células increíblemente inteligente. Cuando está sano, produce un gas milagroso llamado óxido nítrico. Este gas es el relajante natural más potente del cuerpo. Le dice a tus arterias, ábrete, relájate y deja que la sangre fluya. Pero aquí está el problema. A medida que envejecemos, y especialmente si hemos tenido años de presión alta, el endotelio se daña. Deja de producir suficiente óxido nítrico. Las arterias se tensan, la presión sistólica sube, es un círculo vicioso. La buena noticia, y esta es la noticia que debería llenarte de esperanza, es que puedes ayudar a reparar ese endotelio.
puedes estimularlo para que vuelva a trabajar incluso después de los 60 o 70 años. No es magia, es bioquímica. Y aquí es donde entran los superhéroes nutricionales de los que tu médico rara vez tiene tiempo de hablarte. Hablemos de los nitratos dietéticos, no los nitratos artificiales de los conservantes. Esos son basura. Me refiero a los compuestos naturales que se encuentran en las verduras de hoja verde y sobre todo en la remolacha, betabel. Cuando consumes estos alimentos, tu cuerpo convierte esos nitratos en óxido nítrico. Es como darle a tus arterias el exacto combustible que necesitan para volver a ser flexibles. He visto pacientes cuya presión sistólica era obstinada, resistente a múltiples medicamentos, y que al incorporar jugo de remolacha o grandes ensaladas de rúcula y espinacas diariamente, vieron cómo sus números comenzaban a ceder. No porque la comida reemplazara a la medicina, sino porque la comida estaba haciendo un trabajo que la medicina no podía hacer: nutrir la pared arterial. Pero cuidado, y aquí entra de nuevo el principio de precaución. Si tienes tendencia a piedras en el riñón o problemas con el azúcar, debes ajustar esto. No hay soluciones universales, hay estrategias inteligentes. Ahora profundicemos en otro dúo dinámico que a menudo está desequilibrado en el cuerpo de los adultos mayores: el sodio y el potasio. Ya hablamos de la sal, pero la sal no actúa sola, actúa en una balanza con el potasio. La mayoría de la gente moderna consume demasiado sodio y muy poco potasio. El sodio retiene líquido y contrae las arterias. El potasio ayuda a eliminar el sodio y relaja las arterias. Para muchos mayores, el problema no es solo que comen mucha sal, es que están deficientes en potasio. Alimentos como el aguacate, el plátano, las papas, con moderación, y el salmón son ricos en este mineral vital. Aumentar la ingesta de potasio a menudo es más efectivo para bajar la presión sistólica que simplemente sufrir con una dieta sin sabor y baja en sodio. Es sumar, no solo restar. Pero atención, si tomas medicamentos para la presión o tienes enfermedad renal, nunca tomes suplementos de potasio sin hablar con tu médico, porque un exceso en sangre puede ser peligroso. La comida es segura, las pastillas concentradas requieren supervisión. Quiero hacer una pausa aquí. Si estás tomando notas mentalmente, quiero que añadas una palabra clave en mayúsculas: sueño. ¿Alguna vez te has despertado por la mañana con la boca seca, dolor de cabeza o sintiéndote más cansado que cuando te acostaste? Escúchame bien, porque esto es crítico. La apnea del sueño, esas pausas en la respiración durante la noche, es una epidemia en la población mayor y es uno de los mayores impulsores de la hipertensión sistólica resistente. Piénsalo. Si dejas de respirar, tu oxígeno baja, tu cerebro entra en pánico. Libera una inyección de adrenalina para despertarte y que respires. ¡Pum! Tu presión se dispara. Ahora imagina que eso sucede 20 o 30 veces cada hora, cada noche. Tu sistema cardiovascular nunca descansa. Está corriendo un maratón mientras tú duermes. Si roncas fuerte, si tu pareja dice que dejas de respirar o si te levantas agotado, por favor, hazte un estudio del sueño. Tratar la apnea del sueño puede bajar la presión sistólica de manera más dramática que cualquier pastilla que yo pueda recetarte. He visto pacientes reducir sus medicamentos a la mitad simplemente porque finalmente empezaron a dormir con oxígeno adecuado. Es así de poderoso. Y esto nos lleva a un aspecto psicológico que no podemos ignorar: la ansiedad por la medición. ¿Te pasa que sientes el corazón se te acelera justo antes de que el brazalete empiece a apretar? Es normal. Se llama efecto de bata blanca, pero también ocurre en casa. Algunos pacientes se obsesionan tanto con los números que el propio acto de medirse la presión sube la presión. Aquí tienes el protocolo de precisión y calma que recomiendo. Vacía la vejiga. Una vejiga llena puede añadir 10 a 15 puntos a tu lectura. 10 a 15 puntos. Eso es la diferencia entre un diagnóstico normal y uno de hipertensión. Siéntate 5 minutos antes. No llegues de caminar y te pongas el aparato. Tu sistema necesita estabilizarse. Espalda apoyada y pies en el suelo. Si los pies cuelgan o cruzas las piernas, la lectura será falsamente alta.
El brazo a la altura del corazón. Si el brazo está muy bajo, la presión parecerá más alta. No hables. Hablar mientras el aparato mide puede elevar la lectura. Y aquí va mi consejo de oro. Haz 3 mediciones seguidas separadas por 1 minuto. Ignora la primera. La primera casi siempre es ansiedad. Promedia la segunda y la tercera. Ese es tu número real. Quiero que te preguntes ahora mismo. ¿Estás cometiendo alguno de estos errores al medirte? Quizás cruzas las piernas o te mides con ganas de ir al baño. Déjamelo en los comentarios. Sí, cruzo las piernas o hablo mientras me mido. Ser honesto sobre estos pequeños errores es el primer paso para obtener datos reales. Ahora, hablemos de cómo hablar con tu médico, porque lamentablemente en el sistema médico actual las consultas duran 10 o 15 minutos. El médico mira la pantalla, ve un número y a menudo sigue un protocolo estándar. Tú necesitas ser el gerente de tu propia salud. No vayas a la consulta y digas simplemente, aquí están mis números. Di esto. Doctor, he notado que mi presión sistólica, la de arriba, está subiendo, pero mi diastólica, la de abajo, está bien o baja. Me preocupa mi presión de pulso. ¿Podemos ajustar el tratamiento para proteger mis arterias sin bajar demasiado la mínima y causarme mareos? ¡Boom! Al usar ese lenguaje, al mencionar la presión de pulso y el riesgo de hipotensión, le estás diciendo al médico que eres un paciente informado. Estás cambiando la dinámica de la consulta. Estás forzando una evaluación personalizada en lugar de una receta automática. Y si tu médico descarta tu preocupación, si te dice que es normal para tu edad tener la sistólica en 160, busca una segunda opinión. Tu salud es demasiado valiosa para ser gestionada con estándares obsoletos. Hablemos del futuro. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué molestarse con la dieta, el sueño, las mediciones precisas? No es para ser el paciente perfecto. No es para tener una hoja de cálculo bonita. Hacemos esto para proteger tu cerebro. La hipertensión sistólica es el factor de riesgo número 1 modificable para la demencia vascular y el Alzheimer. Esas pequeñas arterias en tu cerebro son frágiles. Los golpes constantes de una presión alta las dañan, creando pequeñas lesiones que, con los años, nos roban la memoria, la claridad y la personalidad. Hacemos esto para proteger tus riñones, que son filtros delicados que odian la presión alta. Una vez que los riñones fallan, la vida cambia drásticamente. Hacemos esto para proteger tu independencia, porque un derrame cerebral no siempre mata. A veces hace algo que muchos temen más que la muerte. Te deja dependiente. Te quita la capacidad de caminar, de hablar o de cuidarte de ti mismo. Cada vez que eliges caminar 20 minutos en lugar de quedarte sentado, estás comprando libertad futura. Cada vez que eliges una cena ligera y saludable en lugar de una bomba de sodio, estás invirtiendo en ver graduarse a tus nietos. Cada vez que controlas tu estrés y priorizas tu sueño, estás blindando tu cerebro. El costo de la inacción es inmenso, y no hablo solo de dinero, aunque sabemos que los cuidados médicos de enfermedades crónicas pueden acabar con los ahorros de toda una vida. Hablo del costo emocional, el costo de no poder hacer lo que amas. Pero aquí estás tú, informándote, aprendiendo, tomando el control. Eso te separa del 90% de las personas que simplemente esperan a que ocurra el desastre. Quiero tocar un último punto vital, la inflamación. La rigidez arterial no es solo desgaste, es inflamación activa. El azúcar alto, los aceites vegetales procesados, el tabaco, el estrés, todo eso inflama el cuerpo. Y cuando el cuerpo está inflamado, las arterias se defienden haciéndose más duras. Por eso, perder grasa abdominal, esa barriga dura, es tan importante. Esa grasa no es solo peso extra, es un órgano activo que bombea químicos inflamatorios a tu sangre las 24 horas del día. Reducir esa cintura, aunque sea unos pocos centímetros, baja la carga inflamatoria y ayuda a relajar la presión sistólica. No necesitas ser un atleta olímpico. Pequeños cambios. Menos azúcar, más caminatas, más agua, menos estrés.
Recuerda mi promesa al principio. Te dije que entenderías qué número es peligroso y qué hacer. El número peligroso es la sistólica, la alta, cuando sube sola. El peligro oculto es bajar demasiado la diastólica, la baja. La solución no es una pastilla mágica, es un equilibrio entre medicación precisa, movimiento constante, nutrición inteligente y descanso profundo. Ahora tienes el mapa, tienes el conocimiento. Lo que hagas con él depende de ti, pero yo creo en ti. He visto a personas de 80 años mejorar su calidad de vida drásticamente simplemente prestando atención a estos detalles. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar tus arterias. Ellas responden si tú las tratas bien. Llegamos al final de este viaje juntos, pero es solo el comienzo para ti. Tengo una última petición. Si esta información te ha dado claridad, si te ha dado una herramienta nueva para protegerte a ti o a un ser querido, comparte este contenido. Envíaselo a tu hermano, a tu amiga, ponlo en el grupo de la familia. Porque hay millones de personas mayores ahí afuera tomando la medicación equivocada, sintiéndose mareados y asustados, sin saber que la solución podría estar en el equilibrio y no en la fuerza bruta. Ayúdame a difundir este mensaje de precisión. Y ahora, la última pregunta para cerrar este círculo. Quiero que te comprometas públicamente contigo mismo en los comentarios. Escribe, a partir de hoy, priorizo mi salud arterial. O escribe, voy a revisar mi pulso de presión. Al escribirlo, lo haces real. Le das una orden a tu cerebro. Mi misión es que envejezcas con fuerza, con claridad y con dignidad. Gracias por permitirme ser parte de tu camino hacia la salud. No olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima clase maestra sobre tu salud. Cuida tus números, pero sobre todo, cuida tu vida. Hasta la próxima.